Hola, ¿se escucha? Bueno, yo también me voy a quedar en el escritorio, pero en mi caso no voy a pararme. En mi caso porque estoy más viejo y ya me olvido de las cosas y tengo que tener una ayuda de memoria. Y bueno, también recordando la presentación del caso, tengo que reconocer que sigo con miedo. Pero sobre todo porque la postura de la acusación me parece que es terrorífica, en el sentido de que pretende lograr la sanción más grave, la pena más grave que conoce el derecho penal argentino, que es la pena carcelaria, el encierro en una cárcel de por vida. Incluso diciéndoles a ustedes que no piensen en eso, que no es un problema de ustedes. Es decir, traten el caso sin pensar en la consecuencia. A mí la verdad que me preocupa mucho que se trate de tomar un caso de tal seriedad como el que estamos aquí, como si fuera una compulsa de partes a ver quién gana. Da la sensación que la Fiscalía trata de elegir, calificando los hechos de alguna manera, tratar de lograr que los juicios sean por jurados en algunos casos, porque cree que va a obtener condenas. Los jurados solo condenan. De hecho, hasta ahora de 10 casos ha condenado 9. Y en realidad esto no debería ser tratado como un supuesto en el cual hay que ganar acá. Lo que tiene que ganar es la justicia, lo que tiene que ganar o perder, se gana o se pierde de acuerdo si el fallo es justo. De manera que me preocupa que para ganar un caso se haya intentado introducir información prohibida, información que ya en un juicio anterior se resolvió que no se podía introducir, y de alguna manera se la rebuscó el fiscal para que ustedes escuchen que tenía antecedentes, la imputada. Con lo cual yo me vi y me veo obligado a dejar en claro que ningún antecedente fue por homicidio, que hasta el expediente que citó está en el archivo general de la provincia porque no había ninguna prueba contra ella. Pero trató de dejar esa información. Al mismo tiempo, aunque habíamos acordado incorporar el ADN, hizo todo lo posible para que no se incorpore. Se opuso a que se incorpore el ADN. Y después de la incidencia, como vio que realmente perdía la incidencia, dijo, bueno, que se incorpore. En realidad, ya así tenemos que pensar por qué se oponía a que se incorpore el ADN. Hoy dice que el ADN no es en contra. ¿Y para qué se oponía a que se incorpore el ADN? Obviamente se oponía porque el ADN es a favor. Si no, no tiene sentido que se hubiera puesto. Más en la postura que ha adoptado en este juicio, ¿no? Y además se oponía invocando un acuerdo para condenar a Moya. Eso dijo. Invocó un acuerdo que no lo podía decir ante el jurado, y además es contradictorio con su postura, porque invocó un acuerdo para condenar a Moya y hoy no acusó a Moya. Lo quería condenar por acuerdo y hoy en día no lo acusó, porque no es delito, no es punible. Y encima pide que no tengan en cuenta la pena que puede corresponder con la postura que piden, con la petición que están formulando. Están formulando que se imponga la pena más grave que conoce el derecho argentino y no tiene que pensar en la consecuencia. No. Si aplican la pena perpetua, ¿por qué? Por el fallo que dictan, no es por otra cosa. Esto seriamente es así. Cualquiera que tiene que resolver tiene que pensar cuáles son las consecuencias de su decisión. Y me parece que aquí se le fue la mano. En ese sentido, a las dos acusaciones se le fue la mano. No estamos frente a un caso, si lo dieran por probado, no estamos frente a un caso que merece perfecto.
Dijo el fiscal que la víctima también perdió de por vida. Obviamente, toda persona que muere no existe más, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en todo homicidio hay que condenar a todos a perpetua? No. Es más, pensemos que en estos días, creo que fue hoy o ayer, se dejó sin efecto una perpetua que había puesto un jurado al policía Méndez por haber matado de 4 tiros en la espalda a un chico de 19 años y después haberle pegado una patada en el piso en la cabeza, y modificó la condena y hoy está condenado por homicidio simple. Ese es un caso comparable con el que tenemos hoy acá. Realmente podría decirse que tiene alguna comparación, y ese caso no merece perpetua. Perpetua se va a poner con un caso en el cual estamos discutiendo si había intención o no había intención. Y más allá de lo que opine cada uno, es seria la discusión, no estamos diciendo cualquier cosa. Si uno quiere matar, pega en el pecho la puñalada, lo dijo el propio Josanín. Bien, todos nosotros estamos expuestos a que algún día nos acusen y nos sientan en el banquillo de los acusados. Tenemos todos derecho a un juicio justo, a un juicio razonable, a pesar de que la justicia penal es irracionalmente selectiva y juzga más que nada a los pobres. Hay que ver cuál es la posición que se adoptaría frente a una persona de otra condición social. En esta posición de la Fiscalía se mencionan incluso hasta pruebas que no, hasta hechos que se refieren a pruebas que no son incorporadas. Por ejemplo, se menciona la moto, una moto supuestamente robada en el hecho, cuando en realidad no se ofreció como prueba el secuestro de la moto. Es decir, no se probó que se secuestró una moto que era la moto de la víctima. Uno puede leer la acusación donde no se ofreció ningún secuestro de la moto, de manera que todo lo que se diga respecto de esa moto, si la pretenda vincular con el hecho, no tiene ningún valor. Por lo tanto, por supuesto que dejo efectuada cualquier reserva de impugnación con todas las referencias a esa moto supuestamente vinculada con el hecho. Y a pesar de esa postura de la Fiscalía, yo en primer lugar quiero dar algunas razones por las cuales ratifico lo que mencionamos al comienzo sobre la falta de certeza para condenar, es decir, la existencia de una situación de duda seria, de duda razonable que impide condenar. Nadie vio el hecho, ya dijo el doctor Varela, no hay huellas digitales, había muchas, pero no hay ninguna pericia sobre las huellas. Uno puede pensar que incluso a lo mejor hay pericias, digo que no eran las imputadas y no las ofrecieron, ¿no? No hay una postura ecuánime, sino que hay una postura de pretender condenar a toda costa. Invocan dos declaraciones de dos mujeres que dicen que una o las dos imputadas dijeron tal cosa, es decir, están hablando de dichos, pero para colmo, en una circunstancia muy particular. Cintia Ulloa, que es una de las que dice que Eugenia Nahuel le dijo que había tenido participación en un hecho como el que se está juzgando, dice que era muy amiga, que sus nenes se juntaban a jugar, que se juntaban a tomar mate, incluso que a veces se contaban intimidades. De manera que había una situación de confianza entre ellas. Y alguien que le cuenta, supongamos que fuera cierto, que le cuenta una cuestión a alguien, que le cuenta algo por la relación de confianza, no tiene valor de confesión, no tiene valor de prueba en un juicio penal, porque hay así un quebrantamiento de la confianza y una violación de las reglas de un juicio limpio, de un juicio justo. E imagínense que ella hubiera confesado
ante un juez, por ejemplo, sin hablar antes con el abogado. Eso no tendría ningún valor. Si le hubiera dicho cualquier cosa sin que un abogado la hubiera atendido, la hubiera asistido, es nulo. Eso no tiene ningún valor. Y le pretenden dar valor lo que supuestamente le habría dicho a una amiga en una situación de intimidad. A lo cual hay que sumarle que habría sido bajo los efectos del alcohol o drogas. Nosotros nunca dijimos que llegó a estar inconsciente. Claro, los acusadores dicen que no perdieron la conciencia, pero no ese es el problema. El problema es que bajo los efectos del alcohol y las drogas no es realmente creíble las cosas que uno pueda manifestar, y mucho más en esa relación de confianza, en ese marco de confianza, cuando incluso sostuvo que también habría efectuado esos dichos estando angustiada y llorando. De manera que esos dichos de Cynthia Ulloa no tienen, además de la falta de credibilidad, no tienen valor probatorio como para dar por probado con ellos y con lo que dice la segunda testigo que se presentó a declarar, que es Jorgelina Gutiérrez. Jorgelina Gutiérrez es una testigo mucho más dudosa todavía. Una chica de 18 años que ya está implicada en delitos anteriores. Lo digo porque ella intentó ocultar eso, ¿no? Primero dijo que en realidad no veía, estaba distanciada de Eugenia Nahuel porque vivían en lugares diferentes, pero en realidad después que se le preguntó terminó reconociendo, solo porque yo le dije que sabía que yo había escuchado una grabación que le habían hecho donde ella decía que habían participado juntos en un robo y como consecuencia de eso terminaron peleadas y que tenía miedo porque la otra supuestamente la andaría buscando para acuchillarla, y todo eso obviamente lo usa en defensa de ella. Pero siguen siendo dichos, nada más que dichos. Cuando no hay pruebas hay que recurrir a dichos, pero en estas circunstancias esos dichos no prueban. Resulta que le tenía miedo porque supuestamente le andaba, según lo que decía ella, le andaba buscando para apuñalarla, y después viene ella y le deja a los chicos y le dice: bueno, ¿qué tal? Te dejo a los chicos para que me los cuides y me voy yo a hacer una changa. ¿Alguien puede creer que esta chica se quedó ahí pensando que iba a trabajar? En ese contexto, estamos hablando de ese contexto, de chicas que habían ido a robar juntas, etc. Es una cosa inverosímil. Se queda con los chicos mientras la otra está haciendo ¿qué? Obviamente que su declaración pretende encubrir una intervención de ella, pero por lo menos hay una duda, hay una situación seria para pensar que ella pudo haber intervenido, como ella antes había robado con ella, etc. Puede ser una de las autores del hecho, y puede ser porque el ADN no se lo hicieron a ella, y el ADN que le hacen a las otras descarta su participación. Es decir, no son creíbles sus dichos, pero además no son creíbles porque ni siquiera la hora coincide con los hechos. Es decir, ella dice que estas chicas salieron como a las 4:30 de la tarde, volvieron 1 hora y media o 2 después, es decir, mucho antes de la hora del hecho. Repárense que durante todo el proceso, que tiene que haber congruencia, ¿no? No se puede decir una cosa en un momento otra, el hecho se describe como cometido entre las 8 y las 9 de la noche. Según lo que dice, habrían vuelto entre más o menos unas 2 horas antes. 1 hora y media, 2 horas antes de lo que fue el hecho. Es decir, otro elemento que nos permite dudar de una mera manifestación de lo que dice que le dijeron, pero no se compadece con las otras pruebas. También dice que estaban drogadas, etc. Otro elemento que le quita credibilidad.
También dice que quemaron cosas. ¿Dónde hay constancias de que quemaron cosas? Que presentaron acá cenizas de cosas y analizaron las cenizas para ver si son esas cosas. Si la hubieran quemado, hubieran secuestrado las cenizas, ¿no? Y hoy en día, como bien dijo el doctor, hay adelantos técnicos que permiten hacer pericias para ver qué es eso que está quemado, ¿no? Venían con sangre, no encontraron nada, ni ropa con sangre, nada. No hicieron una pericia para determinar si esa sangre correspondía o no con el hecho, etcétera, si era sangre humana, por lo menos, etcétera, ni siquiera de quién era. No, de eso no hay. Como no hay que presumir que era, no. Tiene que ser algo serio. Si no había prueba, no había prueba, ¿no? Esto tampoco entonces es una confesión, tampoco vale como confesión, tampoco vale como prueba en contra. Y no se trata de hechos efectuados ante un órgano judicial competente, con todas las reglas que la ley exige para ello. De todas maneras, si estas fueran declaraciones ante un juez, no hay ninguna duda. Los libros de derecho penal que uno pueda encontrar les dicen: no bastan para crear certeza, no bastan para condenar. Tienen que ser compatibles con el resto de las pruebas, tienen que ser compatibles, tienen que probarse con otros medios. Pero en este caso, lo importante es que no solamente no son creíbles esas declaraciones y ya se genera una situación de duda, sino que, por lo que ya explicó el doctor Varela antes, y lo dijimos al comienzo, el ADN las descarta. Como mínimo, el ADN no prueba. Como mínimo, secuestraron pelos, cotejaron los pelos y no se puede determinar que son de ellas, como mínimo. Es decir, si fueran de ellas, los pelos estaban en condiciones de ser peritados y el ADN hubiera salido claramente que era de ellas. ¿Por qué? Porque a ellas no solamente les compararon los pelos con pelos de ellas, sino también con sangre de ellas. Me parece un recurso realmente lamentable que se haya dicho acá. No tiene nada que ver, que ella ejerció su derecho, se olvidó de decir eso, ¿no? Que ejerció su derecho a que no le saquen sangre. Fíjense que hoy es un tema muy discutido, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de Herrera de Nobles, que estaba siempre sospechada de si tenía hijos de desaparecidos. Ella pidió y la Corte Suprema le reconoció su derecho a que no le extraigan compulsivamente sangre, ¿no? Y yo creo que es una actitud totalmente correcta de cualquier ciudadano de un Estado democrático no aceptar que le saquen sangre por la fuerza. De todas maneras, le sacaron sangre, la cotejaron y no se trata de pelos de ella. Y además, los pelos se los sacaron no de pelo. De todas maneras, ¿qué tiene que ver si uno tiene derecho a ponerse? Cualquier ciudadano tiene derecho a ponerse. Las pruebas las tiene que obtener el fiscal, como bien dijo el juez en las instrucciones. El imputado no tiene que colaborar. El fiscal tiene que probar, el acusador tiene que probar. Pero no pudo probar. Como no pudo probar, están tratando de buscar la prueba por todos lados, sin importar la injusticia de una decisión. Eso es lo que a mí me preocupa más, me parece más serio. El ADN ¿me permitiste? El ADN ya desde el comienzo marca que, a diferencia de lo que dijo el doctor Cosarín dijo que de la mano encontraron un pelo nada más. Textualmente. ¿Qué encontraron en la mano? En uno tenía un cable, en otro tenía un pelo. Bueno, ustedes van a poder leer el ADN, que se les va a entregar una copia, y allí dice que se les secuestraron de las manos un montón de pelos. No un pelo, muchos pelos. También se encontraron pelos en la sábana, ¿no? Se encontraron pelos en la sábana tiene mucho que ver también con el supuesto móvil que los fiscales construyen una hipótesis, o los acusadores a su antojo, no de prueba, sino a su antojo. Pelos en las sábanas indica que pudieron haber estado en la sábana, pero esos pelos no eran de las imputadas. Eso no es importante. Claro, si el ADN hubiera dicho que son de las imputadas, eso sería importantísimo, ¿no? Ya,
eso sería definitorio. Pero en este caso es definitorio, porque no cuentan con otro elemento que pruebe con certeza que ellas han sido autoras del hecho. Bien. Dejo la de. Gracias. Imaginemos que ustedes, a diferencia de lo que nosotros sostenemos, las defensas, ustedes entiendan que, por la razón que sea, que ustedes han encontrado prueba que acredita con certeza, que no deja ninguna duda, de que ellas fueron las autoras del hecho. Imaginemos eso. Yo tengo que referirme a eso. Algunos no aconsejan que los defensores hagamos esto, pero yo tengo que referirme, porque tengo temor de que si ustedes piensan distinto, dicten la sentencia que está pidiendo la acusación, una sentencia irrazonable, totalmente desmedida. Fíjense que para este caso, la primera cuestión que hay que marcar es que los autores de este hecho no tuvieron intención de matar. Hay casos donde no se discute la intención de matar, un cuchillazo en el pecho, en el corazón, un tiro en la espalda, un tiro en el pecho. Este no es un caso de eso. En primer lugar, hay que distinguir las lesiones contusas de las lesiones punzocortantes. Son dos cosas distintas. Una cosa es una lesión contusa que, como bien se dijo, si nadie estuvo en el hecho, si nadie presenció el hecho, hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades de explicación de cómo se produjeron. Uno no puede armar una película solamente por lo que le parece, sino por la prueba. Lo que se probó es que hay lesiones contusas. Y los dos médicos dijeron, en ese sentido estuvieron de acuerdo los dos médicos, en que las lesiones contusas no puede determinarse, si no se conoce el hecho, cómo se produjeron, porque se producen o contra un elemento romo o con un elemento romo. Es decir, con algo duro o habiendo caído el cuerpo sobre algo duro. Pudiendo ser, incluso se contestó, pudiendo ser que haya caído sobre el borde de la cama, en ese contexto de este hecho, y haber producido la lesión que se informa en el expediente. Es decir, la lesión contusa se produce con un golpe o con una caída. Nadie puede descartar, en este caso, la caída y el golpe contra el borde de la cama, o contra alguno de los demás objetos que había en ese lugar. Pero no solamente eso, no se puede determinar médicamente cuándo se produjeron. Es decir, si antes o después de las lesiones punzocortantes. No hay ninguna explicación médica para eso. Y en eso también coinciden los médicos. Más allá de que cada uno pueda construir su hipótesis, no se puede determinar médicamente cuál fue antes y cuál fue después. Lo cierto es que imaginemos que ese golpe no se produjo por una caída. ¿Con qué se puede haber producido? ¿Con un puñetazo o con una patada? Dijo Cosarín, por ejemplo, ¿no? Eso prueba el dolo homicida, la intención homicida. Que alguien pegue una patada o pegue un puñetazo, eso comprueba la intención de matar. En absoluto comprueba la intención de matar, si no estaríamos llenos de homicidios. No es así. Hay veces que la muerte se produce por fatalidad. Cada vez que se produce una muerte, no por eso hay un homicidio intencional. No nos va a pasar un día, no vamos a entender nada. Que tuviera capacidad de producir la muerte. Y tomemos la hipótesis del doctor Cosarín, que dice la lesión contusa en el tórax tenía capacidad para producir la muerte. Que tenía capacidad para producir la muerte. En primer lugar, aclaró el doctor Tisera que tiene conocimientos médicos. Yo no entiendo, se descalifica todo. Ya un médico no puede hablar de una cuestión médica, ya directamente, con
especialidades, etcétera, ya como se quiere ganar a toda cosa el caso, entonces ya el médico no tiene autoridad para hablar, ¿no? El médico que trabaja hace tantos años en el hospital, etcétera, que ve heridos permanentemente, y que dijo que no es indefectible la producción de la muerte como consecuencia de esa lesión contusa en el tórax. Pero lo que está claro, más que claro, estaba hablando de la no intención homicida, que de ninguna manera puede entenderse que ese golpe tiene intención homicida. ¿Qué se puede entender? ¿Qué entidad, qué importancia puede tener esa lesión? Bueno, si se entiende que es una lesión que pone en peligro la vida, eso constituye el delito de lesiones. En el Código Penal hay un delito que se llama el delito de lesiones graves, que consiste en causar intencionalmente una lesión que ponga en peligro de muerte al afectado. Es decir, causar una lesión que ponga en peligro de muerte es lesión grave, no es homicidio. De manera que está claro que el único delito que puede vincularse en forma intencional es el delito de lesiones. Pero además me llama la atención la falta de seriedad con que se habla de una concausa, ¿no? Porque, ¿qué significa una concausa? Una concausa, esto hace años que se lo dice, todo el penalismo dice lo mismo, ¿no? Una concausa significa otra causa, significa que la muerte se produce por dos causas. Se produce por una y también se produce con otra. Hay una concausa. Es decir, la muerte se tiene que haber producido por un hecho y también se tiene que haber producido por el otro. Entonces se discute cuál de las dos es más importante y hay que tomarla como causa de muerte. Pero acá no hay dos causas de muerte, que hay una causa de muerte. No lo dijo solamente Tisera, que según la Fiscalía, no sé, como si nosotros fuéramos algo así como unos delincuentes que traemos acá médicos para que mientan. No traemos un médico que diga cómo es la cosa para que se evite también que se decida cualquier cosa. Me olvidé de lo que estaba hablando. Sí. Bueno, en definitiva, está claro que no hay intención de causar la muerte de ninguna manera. En primer lugar, hemos hablado de las lesiones contusas. Las lesiones punzocortantes, que fueron descritas, que fueron señaladas por los dos médicos, que fueron incluso mostradas con gráficos, fueron en brazos y piernas. En la zona superior del brazo y superior del muslo, es decir, en brazos y piernas. La consideración del lugar de las lesiones es muy importante para determinar la intención. No es una cosa intrascendente, porque hasta el propio Cosarín, el propio médico Cosarín, que la realidad no lo cuestiona para nada, además lo fue a entrevistar, etcétera, hablaron antes, etcétera, dice que para matar hay que apuñalar en el centro del tórax, en el corazón, y explicó acá, tocándose, que puede ser en el medio donde empieza el corazón o más hacia la izquierda donde termina. Para matar, el puñalazo o el disparo tiene que ser en el pecho. Es decir, heridas en piernas y brazos o disparos en piernas y brazos no son compatibles con la intención homicida, pero mucho más en la hipótesis de los acusadores, una hipótesis que no prueban, ¿no? Ellos dicen que lo ataron para dispararle, para clavar las puñaladas, ¿no? Yo no sé, yo después de hablar del móvil, había un posible móvil sexual al comienzo, no sé por qué podrían haberlo atado, pero lo cierto es que apareció desatado o no atado. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo apuñalaron y después lo desataron? Bueno, es un dato para pensarlo, pero lo cierto es que
las heridas fueron realizadas teniendo posibilidad, si eran 2 personas, según las acusaciones, eran 2 personas, jóvenes frente a una persona de edad, tenían todas las posibilidades de acuchillarlo en el corazón si eso hubieran querido, en una zona claramente mortal que para cualquier ser humano eso persigue producir la muerte de una persona. En este caso no. En este caso, a propósito, no hicieron eso. Es decir, teniendo todas las posibilidades, lesionaron zonas que para cualquier persona no son zonas mortales. Eso no solamente lo dijo Tisera. Yo voy a leer en un rato un autor español que apoya esto con jurisprudencia de los tribunales supremos de España. En Argentina hay muchos casos también, pero lo que tenía a mano, que trata concretamente el problema de la diferencia entre la intención homicida y la intención de cometer el delito de lesiones. Ese tema es importante tratarlo. Pero además de la intención para probar que es intención de matar, tiene que ser en el pecho. Además de eso, objetivamente, en el plano de la realidad, en el plano del ser de las cosas, está claro, por las pericias que hemos presentado, por el informe preliminar que se va a agregar una copia, que médicamente el porcentaje de muertes en heridas en los miembros es bajísimo. Ya no estoy hablando de lo que querían, estoy hablando de lo que pasa, que apoya de alguna manera esa creencia. Es muy bajo, se habla de un 1 o un 2% de muertes por heridas en los miembros. Se trata de ridiculizar que nosotros invocamos películas. Las películas muestran hechos. Y normalmente lo que muestran es que el que no quiere matar apunta a las piernas. Esta es una realidad que no se puede discutir. Esto no solamente se apoya en los dichos de los médicos Cosarín y Tisera, sino que también se apoya en los dichos de las testigos que los propios acusadores presentan como las que resuelven el caso. Es decir, me estoy refiriendo a Cintia Ulloa y a Jorgelina Gutiérrez. Las dos coinciden en que en ese relato hecho en las circunstancias que mencionamos antes, las dos dicen que dijeron que no tenían intención, que no habían intención, que no habían tenido intención de matar a esta persona. No solamente dicen que no habían tenido intención, sino que cuando se enteraron lloraban desconsoladamente, que estaban angustiadas y lloraban. ¿Lloraban por qué? Porque obviamente no lo querían matar. Si no, ¿qué sentido tiene que una persona se angustie por un dato que acaba de conocer si realmente lo quería producir, ese resultado? Eso es totalmente contrario a la lógica. Es decir, las dos testigos de las propias acusaciones dicen que ellas dijeron que no tenían intención. Eso no es importante. Si no es importante eso, de las propias testigos de la fiscalía o de las acusaciones dicen eso, y no es relevante para ellos, hay que tener como que unas peores asesinas. El derecho penal argentino contiene en normas nacionales e internacionales el principio indubio pro reo, que es el principio según el cual, en caso de duda, hay que resolver el caso de la manera más favorable al acusado. Eso nos protege a todos del poder del Estado. El poder del Estado mata gente, que se encierra en las cárceles, destroza vida humana, etc. Y de ese poder tenemos que cuidarnos. Mañana nos cae a nosotros, bueno, nos acusen bien, una causa justa, etc. Bueno, si hay duda, hay que resolverlo a favor. Sobre este punto, como le adjudico especial importancia, quiero hacer una referencia a un artículo que se llama Entre el homicidio y las lesiones. Justamente trata este problema, ¿no? ¿Hay delito de homicidio o hay delito de lesiones en casos parecidos al actual? El autor es Borja Mapelli Cafarena, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. No es alguien desentendido en la materia, como podría decirse.
entre otras cosas, sostiene: frente a un resultado de muerte puede concurrir solo dolo de lesionar, solo intención de lesionar. Puede haber una persona muerta, pero el autor no querer matarla. Solo puede haber solo intención de lesionar. Al mismo tiempo, tomando en cuenta los parámetros a considerar para determinar si la intención del autor que produjo una muerte era producir esa muerte o era solo lesionarlo, se dice que el criterio fundamental es el lugar o la zona del cuerpo que se ataca. Y dice: lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción ofensiva, las regiones contra las que se dirige y la zona anatómica sobre la que se ejecuta la acción tienen un valor de primer grado. Sabemos que las zonas, en este caso, son lugares no mortales y que cualquier persona entiende, no cualquier persona sin conocimiento. Yo soy abogado y si yo quisiera no matar, estuviera en esa situación, nunca atacaría el pecho, atacaría a miedo. Al mismo tiempo se dice, las circunstancias, esto es un fallo judicial, las circunstancias que rodearon la agresión no llevan necesariamente a la intención homicida, aún a pesar de que el medio utilizado para la agresión y el lugar del cuerpo humano al que aquella se dirigió pudieran haber propiciado el resultado fatal, lo que no quiere decir querido por su autor. Aunque esto está diciendo, aunque fuera dirigido a un lugar mortal, puede no haber intención de matar. Las zonas, la mayoría conviene considerarlas como argumento más concluyente del ánimo que mueve al autor. El hecho de que las heridas fuesen susceptibles de causar la muerte no quiere decir que nos encontremos ante un inequívoco e indiscutible ánimo de matar. Como dijimos, había una herida contusa en el tórax que tenía capacidad para provocar la muerte, y eso es lesión grave. Eso no quiere decir que haya sido ejecutada con ánimo de matar. Al mismo tiempo, existe un grupo importante de sentencias textual que acude a los acreditados conocimientos técnicos del autor sobre el medio empleado. Es decir, otro criterio para determinar la intención es si el autor tiene conocimientos técnicos en relación a la actividad que realiza. Por ejemplo, si alguien trabaja en un hospital y conoce sobre cuestiones de salud y sabe que es muy probable que se pueda morir con una lesión en determinado lugar, es una cosa distinta a una persona que no tenga esos conocimientos técnicos. Obviamente acá no estamos frente a una persona que tiene conocimiento, o personas que tienen ese conocimiento técnico, sino que ellas en ningún momento supieron, si hubieran sido autoras, que provocarían la muerte. También se tomó en cuenta como pauta que el agente no continuó actuando cuando podía haberlo hecho. En este caso también tenía toda la posibilidad de seguir según la acusación, y ellos no siguieron cometiendo el hecho. Hay un caso resuelto por el Tribunal Supremo Español en la sentencia 15 del 10 y el Tribunal Supremo declara hacer lugar a un recurso y dicta una sentencia que condena a la procesada como autora del delito intencional de lesiones y de un delito de homicidio por imprudencia, lo que el doctor llamó preterintencional. Solo para concluir con las citas, quiero mencionar que el estudio del que he elegido algunos párrafos importantes frente a una realidad que genera injusticias o posibilidades de injusticia, tiene como objeto tratar precisamente casos como el presente, poder
establecer criterios, parámetros para poder decidir cuando alguien produce la muerte de una persona, si quiso, si tuvo la intención de matarla o no tuvo la intención de matarla, porque no se puede juzgar de la misma manera al que mata intencionalmente que al que no lo hace con esa intención. Eso sería una grave injusticia, una grave lesión al principio de igualdad ante la ley, tratar a uno como homicida intencional cuando no está claro, por lo menos no está claro que así lo sea. Sí hubo, claro, no lo cuestionamos, en los autores de este hecho, no reconocemos que sea, yo no reconozco que sea defendida, pero en los autores de este hecho, o en el autor de este hecho, sí hubo intención de producir lesiones, sí hubo delito de lesión, no voy a desconocer algo que es elemental, sí hubo intención de lesionar, de cortar, brazos, piernas, etc. Por lo menos en lo que se ha probado que fueron agresiones. No en lo que pudo haber sido una caída, etcétera, pero sí en lo que fue una agresión. Es decir, se puede tener por probado que se ocasionó una lesión en forma intencional, incluso que puso en peligro la vida de una persona, una lesión grave, que está descrita en el artículo 90 del Código Penal y que tiene pena carcelaria, también tiene años de cárcel, no es una cosa gratuita. Es decir, tanto las heridas contusas como las punzocortantes, uno podría decir que sin duda que fueron efectuadas, en la medida que está probado que si estuviera dado por probado que las contusas fueron golpes dados, fueron realizadas con intención de lesionar. También puede tenerse por probado que la muerte producida sin intención fue producida así por imprudencia, es decir, pudieron haber tomado algún recaudo para evitarla. No quisieron causarla, no tuvieron la intención, pero pudieron evitarla de alguna manera. Incluso alguien podría pensar también, y esta podría ser otra hipótesis, que en este caso los autores de alguna manera con esas lesiones, con esas agresiones a la víctima, lo colocaron en una situación determinada, es decir, de alguna manera lo han dejado en situación de necesidad de auxilio, y luego, habiendo generado ellos esa situación, lo abandonan a su suerte. Es decir, esto tiene que ver con lo que se llama delito de abandono seguido de muerte, que también tiene una pena grave. Pero hay otra calificación, y que en realidad es la que más me resulta plagada de injusticia, es la que me resulta más excesiva, la que ya no me hace reconocer límites en la postura acusatoria, es la que conduce a prisión perpetua. Es decir, homicidio intencional, donde no lo hay, y, como ellos llaman, criminis causa, un problema jurídico, pero bueno, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que dar por probado para mandar a prisión perpetua? Que lo mate intencionalmente para lograr la impunidad. Está probado para ellos que los autores de este caso obraron para lograr la impunidad, con ese ánimo, ¿no? Ya de por sí, un solo ánimo. Sería una pena por el ánimo. Pero de todas maneras, fíjense que se dice para lograr la impunidad por un robo por el cual ni siquiera acusaron. Es decir, ni siquiera hay una acusación por un robo. Al mismo tiempo, si ellos querían, según la postura de la acusación, si querían evitar que los denuncien, si querían evitar la impunidad, es incompatible que el robo haya sido cometido con posterioridad, porque el que mata para lograr la impunidad es el que robó primero y después mata para que no lo denuncien por ese robo que cometió. En este caso, ¿qué sería? Para lograr la impunidad de un delito que iban a cometer después. Porque según ellos,
primero pasó esta situación de agresiones, de lesiones, etc. Y después fue el supuesto robo por el cual me acusan, ¿no? Pero además porque los autores, según los propios testigos que presentaron, habrían ingresado con otro fin. El objetivo con el cual habrían ingresado era distinto. Hay más que una duda seria sobre eso. Es decir, habrían ingresado para tener relaciones sexuales, relaciones íntimas con esta persona, incluso por dinero. Y luego surgió una pelea entre ellos que dio lugar a este lamentable episodio. Pero el móvil por el cual entraron no era para robar, el móvil era para tener relaciones por dinero. De esto habló el policía Vázquez, de esta hipótesis habló Vázquez, que declaró aquí. Esto es compatible con la hipótesis de la acusación de que dice que había pelos en las sábanas, que van a haber pelos en las sábanas, que ellos se los adjudican a la imputada, aunque el ADN da negativo, se lo adjudican igual, pero bueno, algo en la sábana pasó. Pero la hermana de Silvina Turra, según lo declaró una de las testigos, dijo que ella había tenido relaciones con el señor Padilla y que como había tenido relaciones con el señor Padilla por dinero, le dio el dato a las imputadas para que vayan a tener relaciones con él. Eso es, por supuesto, yo no lo puedo dar por probado, es una posibilidad. Como también es una posibilidad la que dicen los fiscales, pero no está probado. Los acusadores, acá hay que probar certeramente, no es que uno se plantea la posibilidad, elige la peor, ¿no? Y manda perpetua a todo el mundo, no. Pero habría podido existir también otro móvil. Es decir, ¿cuál sería el otro móvil? Que en el contexto del ingreso que mencionamos antes, el hombre se haya propasado o les haya faltado el respeto, como dijeron algunas de las testigos. Y para ello podemos tomar en cuenta lo que dijo en su declaración la testigo Cintia Ulloa. En este sentido, Cintia Ulloa dijo que lo que le había dicho Eugenia Nahuel es que el hombre le había faltado el respeto, se había propasado, que por eso no había sido la intención matarlo, eso agregó después, pero que el hombre se había propasado con ella. Al mismo tiempo, Jorgelina Gutiérrez presentó la posibilidad de otro móvil. Dijo que el hombre les empezó a pegar y comenzaron defendiéndose. Dijo que ella le habría dicho que el hombre en ese contexto les había comenzado a pegar y se empezaron a defender. Y después se extralimitaron, ¿no? De manera que es muy posible que ese hecho, el hecho de las lesiones, etc., desgraciadamente provocó la muerte, haya tenido ese móvil originalmente. Pero además, no se puede tener por probado, como dicen los acusadores, que se conocían. Ellos dan por probado que se conocían. Además, no sé qué importancia tiene, no sé qué prueba que se conocían. Ahora voy a dejar de lado un momentito este problema. Pero ellos dicen que como se conocían, que todo el que mata al que conoce, entonces lo hace con este ánimo y merece perpetua. Ya no hay diferencia entre un homicidio que merece perpetua y un homicidio que merece de 8 a 25 años. No nos olvidemos que el homicidio intencional tiene de 8 a 25 años de prisión, ¿no? Una pena realmente elevada, no es un regalo, ¿no? Pero la duda de si se conocían o no la plantea la propia Jorgelina Gutiérrez, cuando dice que en realidad la hermana de, voy a leer exactamente lo que dijo, que le habían dado un dato, el dato que había un hombre que estaba solo. La hermana de Silvina Turra se acostaba con ese hombre y les dio el dato que ese hombre vivía solo. Si esto fue, como dice Jorgelina Gutiérrez, entonces les dio el dato de un hombre al que no conocía. No sé para qué le va a dar el dato. Sí, ellos dicen no, porque el padre de uno trabajaba con el padre del otro. ¿Qué tiene que ver con conocer a los hijos, no?
pregunto a cuántos hijos de los que trabajan con nosotros conocen, no, esa deducción es una simple posibilidad y no es una prueba, no hay una acreditación, ¿no? Distinto que hubieran traído una foto abrazados los dos, que se en una fiesta, una cosa distinta, pero acá no hay ninguna prueba de ese tipo, es una mera deducción. De todas maneras, dijimos que si se hubieran conocido, eso no prueba que porque se conocían, entonces el hecho se cometió seguramente, con certeza, para que no los denuncie, para lograr la impunidad. Por estas razones, entonces, simplemente quiero complementar qué otras alternativas existen si ustedes eligen la vía de la condena, si ustedes entienden que ellas participaron en este hecho, o me estoy refiriendo en realidad a Eugenia Nahuel, si ustedes entienden que Eugenia Nahuel participó en el hecho, solamente si ustedes entienden esto, que yo no comparto en absoluto, pero si ustedes entendieran esto, la primera alternativa, si consideran que mató intencionalmente, es considerar que lo hicieron, pero sin el propósito de lograr la impunidad. En ese caso tendría pena de 8 a 25 años de prisión. Tendría una pena realmente grave. Al mismo tiempo, se puede considerar que habría producido el hecho de homicidio en el contexto de un robo. Esto es el delito de homicidio en ocasión de un robo. Tiene más pena que el anterior, tiene de 10 a 25 años de prisión. Hay otra alternativa de condena que también tiene pena de prisión, que es la que mencionó el doctor Varela, homicidio preterintencional. Es decir, ¿cuál sería esa hipótesis? Declarar culpable a la acusada por matar a otra persona sin intención de matarla, pero con imprudencia y con intención de causarle lesiones graves. Esto sería homicidio preterintencional, por un lado, está previsto en el artículo 81b del Código Penal, lesiones graves, por otro lado, que ponen en peligro la vida, y homicidio del artículo 90 del Código Penal, homicidio culposo del artículo 84. Otra alternativa sería declarar culpable por lo mismo, por esto último mismo, por un homicidio preterintencional, pero con el propósito de obtener la impunidad, si ustedes entendieran que eso está probado. Es decir, quiero ser claro, el propósito de obtener la impunidad no solo agrava la pena de los homicidios intencionales, también agrava la pena de las lesiones intencionales. Es decir, si ustedes consideraran que ese fue el móvil el que planteó la acusación, pueden considerar que se ha cometido un delito agravado por esa finalidad, pero de lesiones intencionales y no de homicidio intencional. Pueden considerar también que han producido la muerte no intencional, pero como consecuencia de haber incapacitado a la víctima primero y haberla abandonado a su suerte después. Eso sería un abandono seguido de muerte. Pero nunca, y esto lo espero con todas mis fuerzas, y lo espero en lo más profundo de mi corazón, nunca cometer la extralimitación, la injusticia de considerar probada la hipótesis que los acusadores le traen. Haber, en este caso, matado con intención de matar, que este hecho fue un hecho con la clara intención, con la indiscutible intención de producirle la muerte, y al mismo tiempo para lograr la impunidad que habilita la pena más grave para casos que no tienen nada que ver en relación a este, que es precisamente la prisión de por vida. Gracias por haber escuchado.